Invitamos al ministro Tabaré, ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre a acercarse al estrado para brindar la conferencia Futuro del riego en Uruguay. Hola. Bueno, buenas tardes. Gracias por su atención y gracias por la invitación a los organizadores. Este es el primer seminario internacional de riego al que concurro y creo que es de la primera actividad oficial y académica y productiva vinculada al riego en la que participo sin la presencia de Mario. Sé que ayer le hicieron un homenaje. Comprendan que compartimos muchos años compartiendo la visión de la construcción de un Uruguay que utilizara su recurso hídrico con objetivos productivos y sociales. En ese sentido, y en este seminario que lleva su nombre, como ministro de Ganadería, como productor arrocero y por lo tanto indisolublemente ligado al recurso agua, y también como productor que ha incorporado el riego en otros rubros, mi presentación, que obviamente tiene como propósito comunicar la visión estratégica desde el punto de vista del gobierno, tal vez tenga algunos comentarios que están teñidos de opiniones personales, empresariales y técnicas, que sabrán disculpar o aceptar según sea el caso, pero tengo ese privilegio de jugar varios roles al mismo tiempo. Lo primero que quiero decir es que debemos seguir haciendo actividades vinculadas al riego con la intensidad con la que hemos venido desarrollando en los últimos años, porque desde el que las hacemos llueve mucho. O sea que es importante en un país en el cual llueven de promedio 1.300 o 1.400 milímetros por año, es importante tener claro que el riego no se desarrolló con anterioridad porque no era una alternativa atractiva desde el punto de vista económico, salvo aquellos cultivos que no se pueden desarrollar sin agua, como el arroz, la caña de azúcar o algunos cultivos de frutales y hortalizas. El riego no se desarrolló. En los últimos años han habido una serie de cambios que todos conocemos y que yo voy a describir brevemente, que han hecho que el riego sea hoy una opción para mucha gente, cada vez para más cantidad de gente. Pero bueno, si llueve y si lloviera un poco más regularmente, tal vez demoraríamos algunos años más en adoptar la tecnología. Para allá, ¿no?
Antes de hablar, este es un seminario de riego, pero yo me voy a permitir hablar un par de minutos en un concepto más amplio que el riego, que es el agua para la agricultura en el Uruguay. Y cuando hablo de la agricultura, meto todo lo que es agricultura y después de visión estratégica. ¿Por qué el agua para la agricultura? Cuando digo agricultura, hago agricultura y ganadería. Porque, en primer lugar, nosotros somos un país que tiene como ustedes saben, una buena red hidrográfica donde llueve mucho, como hemos visto en los últimos días, y después tenemos periodos donde no llueve, y algo que para la principal producción de este país, que es la producción pecuaria, es esencial, que es el agua, muchas veces condiciona el resto de los procesos productivos. Por lo tanto, cuando el Ministerio se plantea una estrategia para el agua, no está pensando solamente una estrategia para el riego, está pensando una estrategia para el agua en los distintos sistemas productivos del Uruguay. El Uruguay es un país de 3 millones de habitantes desde que yo iba a la escuela y hoy produce alimentos para 28 millones de habitantes. Hace 10 años producía alimentos para 9 millones de habitantes y estamos convencidos que tiene capacidad para producir alimentos para 40 o 50 millones de habitantes de manera sostenible. Eso, con esa visión estratégica, el Ministerio ha definido una serie de lineamientos estratégicos transversales que tienen que ver con la promoción de la competitividad y la inserción internacional, porque no vamos a crecer si no somos competitivos, y donde vamos a crecer es en el exterior, porque hacia adentro no podemos crecer. En segundo lugar, desarrollar un proceso de intensificación sostenible con un adecuado, por lo tanto, adecuado cuidado de nuestros recursos naturales. En tercer lugar, prepararnos para enfrentar más eficientemente la variabilidad actual de nuestro clima, y esa va a ser la mejor manera de prepararnos para enfrentar el aumento de variabilidad proveniente del cambio climático. En cuarto lugar, que todas estas políticas tienen que tener como propósito la construcción del desarrollo rural y por lo tanto llevan implícito en cada una de sus acciones dos grandes objetivos. El primero, la construcción de bienes públicos que estén al servicio de todos los productores y la generación de políticas diferenciadas para que aquellos que muchas veces por razones de tecnología, de escala o de comercialización no pueden acceder a la tecnología o a la inversión o al canal comercial, lo puedan hacer. Y en quinto lugar, esto no se hace solo desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Esto se hace con profundos vínculos de articulación institucional. Cuando nosotros hablamos de política pública agropecuaria en el Uruguay, hablamos de que la política pública agropecuaria a veces, la mayoría de las veces, se diseña con el aporte del INEA o del Plan o del INASE o del INALE o del INAC o de la Facultad de Agronomía o de la Facultad de Veterinaria o de la Facultad de Ciencias o del INASE. Es decir, articulación de la institucionalidad agropecuaria ampliada es la base para construir políticas públicas que estén diseñadas pensando en los administrados y construidas con los administrados. Del todo lo que yo voy a hablar de acá para adelante es un ejemplo de eso, y al final van a ver por qué es un ejemplo de eso. En el marco de esos 5 lineamientos estratégicos, no sé qué pasó, che, para atrás, ¿cómo va esto? En el marco de esos lineamientos estratégicos, aquellos que están vinculados al agua tienen que ver con, desde el punto de vista institucional, fortalecer la Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables, la RENARE.
¿ah? Estuvo años condenada a su desaparición y hemos decidido potenciarla y promoverla básicamente con el objetivo de trabajar en uso y manejo sustentable de suelo, que fue lo primero que hicimos. Incorporamos una joven y dinámica ingeniera agrónoma que le robamos a la Universidad de la República para liderar ese proceso, para después involucrarnos en un crecimiento agropecuario impulsado a través de una gestión productiva del agua y al mismo tiempo incorporar un concepto nunca incorporado en la política pública del Ministerio, que es el manejo del campo natural. Y ahí tenemos suelo, agua y biodiversidad como tres elementos claves de esa política. Mal podríamos hoy estar promoviendo un financiamiento de obras de riego si no hubiéramos previamente generado una institucionalidad y una normativa moderna en el marco de la preservación del recurso suelo. Sería totalmente incoherente que saliéramos a promover el riego sin tener una regulación conservacionista en materia del suelo. El tercer lineamiento que tiene que ver, de los 5 que dije al principio, son las de cambio climático, focalizar políticas y recursos en adaptación. Lineamientos vinculados al agua, política de agua con fines agropecuarios, ley de promoción de inversiones. Este es un cambio sustancial que hemos realizado en el último año. Todos ustedes saben que en el Uruguay rige desde el año 98 una ley de promoción de inversiones que nunca fue utilizada eficientemente hasta la reforma tributaria del año 2007. En el marco de la reforma tributaria del año 2007, se reformula el sistema de promoción de inversiones y del 2007 hasta hoy, desde 2007 hasta junio del 2014, en el Uruguay se invirtieron 10.319 millones de dólares, 10.319 millones de dólares de inversión en el marco de la Ley de Promoción de Inversiones, de los cuales 3.200 millones de dólares estuvieron vinculados al sector agropecuario agroindustrial. ¿Qué significa invertir en el marco de la Ley de Promoción de Inversiones? Significa deducir impuestos a pagar en base a la calidad del proyecto. Normalmente un proyecto de riego normal, una represa con 2 pivots y alguna maquinaria, en el régimen vigente hasta junio de este año, tenía una exoneración tributaria del 40 o el 45%. Eso quiere decir que si la inversión era de $1 millón, iba a descontar 400 o 450 mil dólares de los impuestos a la renta que generara en el futuro. Y hemos definido como política priorizar las inversiones en riego sobre cualquier otra inversión agropecuaria. Hemos cambiado la grilla de puntaje con la cual se califican esos proyectos. Acá hay que entender que hay un estudio de esos proyectos porque aprobar un proyecto que tiene una renuncia fiscal implica que el Estado se resigna a no cobrar en el futuro impuestos a la renta que cobraría en ausencia de ese proyecto. Por eso es promoción de inversiones por la vía de exoneración tributaria. El mismo proyecto que exoneraba 42 o 45%, hoy exonera 67 a 70%. ¿Qué estoy diciendo con esto? Es que simplemente con el cambio de la matriz hemos provocado un efecto de estímulo para que las inversiones en riego tengan un régimen más promocional que el resto de las inversiones. En paralelo con eso va lo de la charla que me precedió. La decisión política de articular una línea de financiamiento como nunca hubo en la historia de este país, 20 años de plazo no existieron jamás, por parte del Banco de la República, alineada a la estrategia de desarrollo del riego en Uruguay. Además de la ley de promoción de inversiones, está todas las inversiones que se han de alguna manera financiado y muchas veces subsidiado en el área de pequeños y medianos productores, en lo que se conoce como llamados específicos por rubro o tipo de productores.
6.253 proyectos que tienen que ver con, esto no es todo riego, 6.253 proyectos que tienen el agua como tema central, 33.700.000 dólares aplicados en lo que va de esta administración, en esos 6.000 y pico de proyectos que abarcan a casi 5.000 productores, la mayoría de ellos productores familiares. La mayoría de los proyectos tienen que ver con agua para abrevadero, pero hay 563 proyectos vinculados a riego estratégico dentro de los predios. Y en este momento un llamado a estrategias asociativas de riego. Acá lo que hay que tener claro es que la fuente de agua de nuestro país, las fuentes naturales con capacidad de riego están todas sin caudal disponible. Por lo tanto, todo futuro crecimiento del riego en el Uruguay viene de la mano de la construcción de nuevos embalses. Y para construir embalses se necesita el lugar o la superficie. Tener una política de desarrollo del riego que no considere una estrategia asociativa o multipredial del uso del agua, en el largo plazo condena a todo aquel pequeño o mediano productor que está en una cuchilla o en un cerro. Es decir, la forma de construir desarrollo inclusivo con oportunidades de incorporar el riego, mejorando la productividad y la competitividad para un mediano productor tambero que está en la cuchilla de la colonia Rubio, es darle la posibilidad de que acceda al agua. Si lo que tiene es una cuchilla, no va a poder tener jamás la disponibilidad de agua si no somos capaces de construir estrategias asociativas o sistemas multiprediales, que son muy fáciles de enunciar, que son muy fáciles de dibujar. Si habremos rayado lámina mira qué represa sale acá, todo bárbaro hasta que llega el momento que hay que poner de acuerdo a 4 o a 5 personas para hacer una obra en conjunto. Iniciativa transversal, la estrategia del desarrollo del riego suplementario en los sistemas productivos. Y hoy, ¿cuál es la agenda del desarrollo de esa estrategia? La visión, la fundamentación, obviamente, adaptación a la variabilidad climática, como ya dije, reducción de la variabilidad anual de la producción. El Uruguay tiene hoy una agricultura básicamente de verano y en 9 de cada 10 años el máximo potencial o la productividad primaria neta no se alcanza o tiene su tope porque el factor limitante es el agua. Por lo tanto, si el Uruguay tiene energía solar incidente para producir 12 toneladas de maíz y cuando llueve producimos 12 toneladas de maíz, la cuenta es ponerle el agua cuando le falta. Eso requiere que sea económicamente viable y que desde el punto de vista de la utilización de los recursos sea sostenible. El aumento de la productividad por hectárea, disuadiendo la expansión de la frontera agrícola. Lo de disuadir tiene que ver con el concepto de lo que ocurrió en los últimos años. Una presión de demanda externa con precios muy sostenidos por los principales commodities agrícolas nos llevó a una masificación de la agricultura, una extensión de la frontera hacia zonas que tienen costos de logística más elevados, pero sobre todo, y es lo que más preocupa, hacia suelos que son más frágiles. Por lo tanto, potenciar al máximo la productividad agrícola de aquellos suelos que tienen menor riesgo de deterioro o de degradación puede ser una estrategia país en el largo plazo. Nosotros no estamos tirando de este carro. Estamos tratando de acompañarlo, porque en realidad mucho de lo que se ha hecho en los últimos años lo ha hecho impulsado por el mercado. Es decir, todavía no hay efectos de las políticas que yo acabo de mencionar. Todavía no hay créditos, creo, concedidos, todavía no hay proyectos presentados en el nuevo marco de la Ley de Promoción de Inversiones. Sin embargo,
van a ver ustedes la curva de importación de pivots por año no para de crecer, y eso es producto de un razonamiento empresarial muy simple, que es relacionar lo que resigno de producción por no regar y vincularlo con el aumento del precio de la tierra que ha habido en los últimos años, y las dos cosas combinadas llegan a que el costo de oportunidad que estoy pagando por no regar fundamenta o justifica la inversión. Y eso ha pasado en todos los rubros, no solo en la agricultura. Los mejores establecimientos lecheros de nuestro país, que hoy están en 12 o 13 mil kilos de materia seca, efectivamente consumida, tienen entre el 15 y el 20% de su superficie regada. O sea, no estamos hablando del riego para el arroz o del riego para el maíz o del riego para la soja. Hoy hay riego para las pasturas en la lechería y hay riego en la ganadería. Esa es la historia, no los voy a aburrir con números, pero históricamente el arroz fue el gran consumidor de agua en nuestro país. Los sistemas de riego están prácticamente en la misma zona que están los molinos arroceros, pero la agricultura de verano, de secano, está en la otra punta del país, y pero coincide que es donde están los suelos más aptos, y por lo tanto el desafío es aprovechar esta cuenca para tratar de desarrollar eso. Esto es lo que le decía, en el año 2008-2009 se importaban 20 o 30 pivots por año, hoy se importan 90, pero en del año 2006 hacia atrás no se importaba ninguno o se importaba uno o dos. Esto está asociado a la evolución del precio de la tierra, y lo que tenemos que analizar es cuáles son los factores que de alguna manera pueden limitar o estimular que ese proceso sea más lento o más rápido. El marco legal, el marco institucional, la experiencia, lo de éxito mixto debe interpretarse como experiencias buenas y malas en las estrategias asociativas, potenciales impactos ambientales, que hoy empiezan a ser una variable fuerte a considerar, porque la sociedad tiene demandas importantes para con la agricultura, a veces con conocimiento científico y a veces con suposiciones, pero es nuestra responsabilidad garantizar la sostenibilidad del sistema. Instrumento de financiamiento, del cual se habló hoy, investigación, porque en realidad podemos generar el recurso agua, pero tenemos que tener el conocimiento en la aplicación del agua en cuanto a los sistemas de producción, y este tema que es central, la capacitación de la gente que va a operar los sistemas. La agenda de desarrollo del riego tiene una visión de mediano y largo plazo, tiene un enfoque de cuenca hidrográfica, trata de clasificar tipos de emprendimientos, vamos a ver de qué manera, considera el uso asociativo, parte del supuesto o definición de que el riego es siempre suplementario para las condiciones del Uruguay, y trata de considerar las lecciones aprendidas en programas anteriores, porque no es la primera vez que en el Uruguay hay iniciativas de riego. Normalmente, si uno se pone a buscar un poco en la historia del riego en el Uruguay, se va a encontrar con que el primer emprendimiento de riego tuvo que ver con la seca del año 1942. La unidad de Aguas Blancas y el sistema de riego de la colonia Tomás Berreta en Fray Ventos es la respuesta a una sequía, y alguien desde el gobierno o desde la administración de turno dice: habría que regar, sin preguntarle a los que estaban ahí si querían regar. La sequía del 88-89
trajo como respuesta un muy buen programa en cuanto a los resultados que tuvo en la generación de fuentes de agua, que fue el Prenader. Un programa que puso 70 millones de dólares en fuente de agua y que puso menos de $500 millones en generación de tecnología y construcción de capital humano. Entonces, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? Un proyecto que se preocupó por la fuente y no tanto por la utilización. Después tuvimos un programa de financiamiento, el PPR, que tuvo un foco mucho más focalizado, valga la redundancia, en los aspectos de sostenibilidad, pero que se quedó en una escala muy pequeña sin encontrar la necesaria escala comercial que requerían las inversiones, y que se basó prácticamente que exclusivamente en subsidio. Con esas lecciones aprendidas, nosotros decimos, repasando esa agenda, bueno, en materia legal, que era, yo dije visión de mediano plazo y antes dije marco legal, ¿verdad? Ley de riego, adecuación de los aspectos legales. Hemos remitido un proyecto de ley que en este momento está en consideración del Ministerio de Medio Ambiente, que establece cambios importantes en la ley de riego del año 1996. Por ejemplo, la ley de riego del año 1996 creaba la figura de la sociedad agraria de riego, con la idea de generar un formato social que permitiera que varios se asociaran para desarrollar un emprendimiento colectivo. Y yo me acuerdo bien porque yo participé en la creación de esa ley cuando estaba en la Asociación de Cultivadores de Arroz. Pero un poco antes de votarla, a algún legislador se le ocurrió agregar, 1996, una frase que decía: en ningún caso al productor se le podrá cortar el suministro de riego. Y eso es lo mismo que yo los invite a ustedes tres y a Jiménez a hacer una represa entre nosotros 5, cada uno invierte el 20%, pero Jiménez un día dice: yo hoy no pago, no quiero, el agua este año no la pago, y nosotros no le podemos cortar el agua el año que viene a Jiménez porque la ley dice que en ningún caso se le podrá cortar el agua. O sea, ni para el agua de la OCE existe eso, ¿verdad? Entonces, hubo un montón de tiempo invertido en decir, bueno, ¿por qué razón las sociedades agrarias de riego no han funcionado en este país? Hasta que al final, cuando uno mira detenidamente la ley, dice, porque nadie se va a asociar con otro si los derechos y las obligaciones no tienen un adecuado equilibrio. Se modifica el estatuto tipo de las sociedades agrarias en ese proyecto de ley, se crea una herramienta para intervenir en el caso del no pago, se crea la figura del operador del sistema de riego. ¿Qué es el operador del sistema de riego? Si nosotros somos 14 productores en una cuenca, que algunos son productores agrícolas, otros son productores lecheros y otros son productores ganaderos, y tenemos identificado desde el punto de vista topográfico una buena represa, lo que hemos hecho históricamente es muchas reuniones, muchos asados, muchas discusiones para ponernos de acuerdo cómo participamos en la inversión para hacer la obra de riego. Nunca discutimos cómo la vamos a utilizar. Y como tenemos conocimientos, experiencias, habilidades y necesidades diferentes por los rubros que tenemos, pero además por las situaciones patrimoniales o por las actitudes personales, es difícil ponerlos de acuerdo. La ley crea la figura del operador de riego, porque ¿por qué no nos imaginamos que haya alguien que gestiona, que hace la inversión, que cobra por el agua y que gestiona el agua? La ley anterior no lo preveía. De la misma manera de que existe un consorcio al que le otorgan una concesión de un tramo de ruta
y le otorgan un financiamiento en función del cobro de un peaje. La elegibilidad de los sistemas de riego para el sistema de participación público-privada, y la definición por ley de la tarifa binomial para los sistemas colectivos, es decir, considerar la tarifa fija y la tarifa variable. Cuando nosotros incorporamos una obra de riego que debe ser amortizada en 50 años y le damos la oportunidad al predio de Jiménez de tener riego, si él después decide no regar, porque puede decidir en algún momento no regar, no quiere decir que su predio no valga más porque tiene el derecho a acceso al agua. Y por lo tanto, riegue o no riegue, hay un componente fijo. Nosotros estos productos son productos de una consultoría legal y técnica financiada por el Banco Mundial durante los 2 últimos años. La estrategia de desarrollo de riego 2015-2030, que es lo que yo estoy tratando de explicar brevemente en algunas transparencias, tiene 180 páginas, tuvo 1 año y medio de trabajo, ha tenido análisis jurídicos, económicos, sociales, ambientales, de todo tipo, porque va a ser la hoja de ruta de desarrollo del riego de los próximos 15 años. Y por lo tanto incorpora algunas experiencias de sistemas de países que se han enfrentado a este problema antes que nosotros. O sea, las lecciones aprendidas no deben ser las lecciones aprendidas solamente acá dentro del Uruguay. Tenemos muchas lecciones a aprender de aciertos y de errores que en otros países se desarrollaron con anterioridad. Mejor articulación de la Autoridad del Agua y Medio Ambiente. Este es un tema que tenemos. Somos lentos desde el punto de vista de los procedimientos que tenemos que hacer conjuntamente el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Medio Ambiente. De los plazos, es bastante difícil y se discute mucho el plazo de concesión, y hay obras que necesariamente requieren concesiones largas, porque hay obras que no se van a amortizar ni en 10 ni en 20 años, y por lo tanto tener la incertidumbre. ¿Qué estoy diciendo? Acá hay varios que alguna vez solicitaron un permiso de concesión de agua, entonces te lo doy por 10 años, dentro de 10 años te lo doy de vuelta. ¿Por qué no me lo das ya por 20 y me eliminás la incertidumbre? Derechos de uso de concesión y el marco legal para la promoción de seguridad de presas. Aspectos institucionales tiene que ver con el fortalecimiento obviamente del ministerio, pero tratando de llegar a una ventanilla única digital. Acá en esta sala debe haber muchos agrónomos que han presentado planes de uso y manejo de suelos y los han presentado a través de la computadora, sin ningún papel. En cambio, hoy en día nos encontramos que el plan de uso puede presentarse en forma digital y toda la parte hidrológica hay que presentarla en formato papel. Estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente para ver si podemos agilizar esto. Apoyar el rol de las juntas asesoras de riego. Esto ya lo conocen, un proyecto requiere la intervención de la DINAGUA, la RENARE y la DINAMA, y lo que tratamos es de que todos esos procesos se hagan al mismo tiempo y no que se sumen los tiempos. Y digo tratamos porque no podemos todavía. Acción 3, intervención pública y privada ordenada y sostenible ambientalmente. Estamos trabajando en los planes directores de cuenca. ¿Por qué? Porque hoy somos un país en el cual utilizamos solamente el 4% del agua que escurre. Pero si todo lo que estamos haciendo es medianamente correcto y si seguimos teniendo
el rendimiento marginal de la aplicación del riego sigue generando tasas internas de retorno que hacen viables las inversiones, se van a multiplicar por muchas cantidades los embalses y tener una planificación por cuenca hidrográfica es más o menos como tener un plano topográfico del país. A ninguno se le ocurriría desarrollar un país sin tener un relevamiento planialtimétrico. No podemos desarrollar el país pensando en el uso del agua sin tener un conocimiento cabal de las cuencas hidrográficas. Y cuando hablo de las cuencas no es de la topografía de las cuencas, estoy hablando de la topografía, de la pluviometría, de los cálculos de escurrimiento, de la probabilidad de llenado o de no llenado, no de la represa de Jiménez, no de la represa de Jiménez, sino eventualmente del conjunto de obras que puedan realizarse en esa cuenca. En realidad hoy, ¿cómo funcionamos? Hoy funcionamos con que nos presentamos a la RENARE y a la DINAGUA con un plano y con un estudio, y en realidad el análisis es si el plano es correcto, si el vertedero está diseñado de acuerdo a la cuenca que tiene de escurrimiento, si el análisis estructural de la obra es correcto, si la descarga hidráulica está bien dimensionada, si el vertedero tiene las dimensiones deseadas, si la altura del borde libre está de acuerdo al fetch, que es la relación del largo del lago, la altura de la ola y todos esos cálculos que hacen. Si todo eso está bien, después lo otro que se mira es si no hay un derecho adquirido por el vecino que está arriba o por el vecino que está abajo. Y si no hay derechos adquiridos, esa obra se aplica. Eso en inglés es el first come, first serve, o sea, el primero que llega agarra. Y está bien, hasta ahora ha sido así, es el concepto de la minería, vengo, denuncio. En realidad, si pienso en un país que se va a desarrollar con el agua, debo tener una visión estratégica a largo plazo, que son los planes directores de cuenca. Y que no quiere decir que hasta que las tenga voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. No, porque sería suicida. Pero lo que sí quiere decir es que estoy tratando de facilitar y agilizar los procesos de adjudicación de concesiones, pero al mismo tiempo estamos invirtiendo en los planes directores de cuenca. Mejorar el conocimiento de los balances hídricos superficiales y subterráneos, la revisión de los criterios, esto ya hablé. Metodología de jerarquización de proyectos, este es un tema de discusión. Si cuando hay 2 o 3 proyectos en una misma cuenca, ¿con qué criterios se jerarquiza? Si los 3 llegan al mismo tiempo. Esas son las discusiones que tenemos que darnos hoy, con imaginación, para que dentro de 30 años no nos estemos lamentando de haber hecho inversiones que no solamente son equivocadas desde el punto de vista económico, sino que son equivocadas desde el punto de vista ambiental. Yo como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca tengo la responsabilidad de medir las cosas en el largo plazo con responsabilidad intergeneracional y sobre todo considerando el concepto de costo de oportunidad con una visión intergeneracional. Es decir, cuando nosotros decidimos hacer una represa y dejar bajo agua 90 hectáreas de campo para regar 180 hectáreas de arroz, en una relación 2:1. El cálculo económico que normalmente hacemos no considera el costo de oportunidad en producción de carne o de lana o en producción agrícola que podría tener el suelo que quedó bajo agua. Lo mismo le pasa a un país. Cuando tomamos la decisión de realizar una obra que no es la mejor, estamos pagando un costo de oportunidad. Si lo miro como país, el lucro cesante de los próximos 100 años por las hectáreas
que no fueron óptimamente utilizadas, o el lucro cesante por la eternidad por aquellos recursos que fueron degradados. Se están pudriendo, así que voy a apurar. Intervención pública y privada ordenada, impulso y promoción adaptada a la tipología de emprendimiento, financiamiento del Banco República, ley de promoción de inversiones, proyecto de ley de riego, definición de 4 tipos de represas, las que llamamos individuales pequeñas, las medianas y grandes con financiamiento bancario. Estas son las típicas represas que hacemos en el arroz, o son las típicas represas que se están haciendo hoy para poner 2 o 3 pivots en la agricultura, y las que todavía no existen en el Uruguay, que son las tipo 4, que son las que nosotros llamamos las estratégicas, las regionales, las que tienen que tener un uso no exclusivamente de riego. Le voy a poner algunos ejemplos. La cuenca más agrícola del Uruguay es la cuenca del río San Salvador. Y en la cuenca del río San Salvador se está llenando de pequeñas represitas que se hacen para poner 1, 2 o 3 pivots. Y en realidad, si nosotros hacemos 3 grandes represas en las nacientes del San Salvador, lo que vamos a hacer, abriendo la válvula en el verano, es cambiar el caudal que naturalmente tiene el río San Salvador, que es de 1.100 o 1.200 litros por segundo, en un caudal de 12.000 o 15.000 litros por segundo. Y en definitiva, lo que tenemos que hacer es captar el agua en los lugares donde es estratégico captarlo, no dejar tierra agrícolamente apta inutilizada por un embalse que siempre va a ser menos eficiente que el otro, y en todo caso utilizar sistemas individuales o multiprediales a lo largo de las 2 riberas del río San Salvador. Es decir, ¿cuál va a ser el problema que va a tener la Dinagua? El problema que va a tener la Dinagua es que va a tener 9.000 litros por segundo más que lo que tiene hoy para otorgar en permisos de toma de un río que hoy está agotado. Esa visión la tenemos para el San Salvador. Tenemos un proyecto que viene conversado hace años en la cuenca del Arapey, y incorporamos uno en la cuenca del río Yi, y el que tenemos ya el análisis de prefactibilidad terminado es en el río Limar, al norte de la ciudad de 33, que se llama la represa de Palo a Pique, que hoy está pronta, hoy está pronto el diseño, hoy está en la etapa donde los usuarios se tienen que poner de acuerdo, que es la etapa, como digo, es la etapa más difícil, porque además se tienen que poner de acuerdo por muchos años, y es ahí donde la figura jurídica de las obras de participación pública-privada requiere que la ley de riego haya creado la figura del operador de riego, donde aparece alguien que no es un productor, que no es un empresario, que de repente es una empresa vial o un consorcio de empresas que construye una obra y que tiene una concesión por 50 años y le vende el agua a los usuarios. Le vende el agua a Jiménez durante los próximos 15 años, cuando Jiménez se jubile, le vende el agua al hijo de Jiménez o a quien Jiménez le vendió el campo. Y por lo tanto los permisos de agua deberán concederse en función de los padrones y no en función de las personas. Porque si el agua es un recurso público y si las obras las tengo que amortizar en los próximos 50 años, no puedo darle el permiso a Bernardo Bocking. Le tengo que dar el permiso al padrón donde planta Bernardo Bocking, porque cuando Bernardo Bocking no esté, se genera un problema jurídico. Si estoy otorgando la concesión de un recurso público que es el agua, lo tengo que asignar a los padrones. Y ahí entra el concepto de tarifa fija o tarifa variable. Acá está, voy rápido acá, la categorización de los diferentes tipos de obras. Tipo 1, proyecto individual, pozo, tajamar, pequeño sistema de riego, rango de área regada de 1 a 10 hectáreas. Esto lo vamos a seguir financiando por los proyectos del Ministerio. Tipo 2 y tipo 1 son, tipo 2 y tipo 3 son esas represas de 50 a 200 o de 400 a 2000
y las grandes represas de gran porte, como las que le mencionaba recién, tendrán que definirse sistemas de inversión con participación público-privada. Hay un gran trabajo a desarrollar en lo que es la organización de los regantes adaptado al sistema de riego promovido. Acá hay que trabajar muchísimo en fortalecer las organizaciones de regantes y de desarrollar nuevos modelos organizacionales para la gestión. Y el que dude que esto es necesario, que haga el análisis de cuántas cooperativas, por poner un ejemplo de asociación, cuántas cooperativas agrícolas se crearon en la historia del Uruguay y cuántas han sido exitosas. Entonces, en el diseño de la forma de la organización que se den los regantes, seguramente se juega el éxito. Se requiere conocer otras experiencias y de vuelta considerar las lecciones aprendidas. La acción 7, ya la hablé, es la de financiamiento, la de investigación, INIA, Facultad de Agronomía, Grupo de Desarrollo de Riego. La agenda de la investigación está definida. Capacitación y extensión van juntos de la mano, en realidad es uno de los temas claves. Coordinación con otros sectores, seguimiento y evaluación. Termino rápido porque están aburridos. Esa es la agenda de la estrategia, es la visión estratégica y la agenda de acciones que se están desarrollando o que se van a desarrollar. En el año 2009, en el año 2008, en la Casinoni vinimos a una reunión que convocaste vos y que convocó Mario García, donde vinimos, un montón de gente vinimos a hablar de riego. Y fue... ¿Cómo habrá sido la tormenta de opiniones que yo no hablé? O sea, fue una de las pocas reuniones que llegamos a Salto y el Polo Amorín, un vecino allá me dijo, che, ¿qué pasó que estás callado? Digo, pasa que el bolazo era tanto bolazo para tanto lado que no, ni hablé. De esa reunión surgió el grupo, ¿te acordás, Bernardo? El Grupo de Desarrollo de Riego. El Grupo de Desarrollo de Riego reunió a un montón de gente que tenía la iniciativa y la inquietud para trabajar con los temas de riego. Se le dio forma, le crearon el loguito y en marzo del 2009 elaboraron este documento. Ese documento se sintetizaba en estos capítulos. Política de estímulo, ya hablé. Aumento de fuente de agua, planificación territorial, integración del riego en los sistemas de producción, fortalecimiento institucional y de la legislación, generación de conocimiento y creación de capacidades técnicas. La presentación que les hice antes iba en este sentido. ¿Por qué termino con esto? Porque para mí es un formidable ejemplo de la construcción de una política pública incorporando las vivencias, las opiniones y los análisis del sector privado organizado. Eso también es articulación público-privada. La última conversación que tuve con Mario, fuiste vos con él, fueron a la oficina el día que le estábamos presentando al Banco de la República la estrategia de desarrollo del riego, o sea, y estábamos definiendo, el banco nos comunicaba que estaba dispuesto a ir por esa línea de hasta, no voy a decir cuánto porque ellos no dijeron cuánta plata había, ¿no? Pero una cifra que nunca hubo en la historia de este país, y hasta 20 años de plazo, y cuando llegó Mario, lo que comentamos fue eso, que estábamos dando el último paso de la estrategia de desarrollo de riego que se había definido. Solo que ahora, en vez de ser una propuesta de un conjunto de locos apasionados por el riego, se había transformado en una agenda pública con algunas concreciones y con algunos objetivos. Y lo segundo que fueron fue a buscar el financiamiento para el viaje
a China para traer el año que viene el Congreso de Ingeniería de Riego. Por lo tanto, termino la presentación con el recuerdo como la empecé. Yo pido un aplauso para Mari. Bueno, el enorme agradecimiento por el cierre del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, que como en los dos seminarios anteriores ha cerrado el mismo. Como en la penúltima transparencia ustedes vieron, digo, hay un enorme paralelismo en los objetivos del grupo